Cuando llegamos a fechas como las que estamos transitando o como la que acabamos de transitar recientemente, el fin de año, y ahora ya estamos segundo domingo del año, ¿no? Entonces, para el fin de año, muchos suelen de alguna manera como mirar atrás y sacar conclusiones de cómo fue el año, ¿sí? Alguno lo puede hacer a nivel laboral, a ver cómo le fue en la economía. Yo siempre sugiero que no lo hagan para ahorrarse el dolor de cabeza. Otro lo puede hacer a nivel estudio, a ver cuántas materias metí este año, a ver cuántas perdí. Y es bueno hacer ese tipo de balances. Es bueno hacerlo a nivel espiritual, cuánto he crecido este año, cuánto he podido servir a Dios este año, y eso es bueno. Y cuando comenzamos el año, es bueno también poner metas, ¿sí? Proyectar a futuro, poner metas cortas, metas a largo plazo de lo que planeamos para este próximo año. Aunque, como decimos, el hombre propone, pero Dios dispone. Pero es bueno tener metas también. Cuando miramos un poquito atrás y lo que ha transcurrido con todo esto de la pandemia y los saldos que ha dejado la misma, y podemos pensar, algunos hemos perdido algún conocido, algún ser querido. La pandemia ha dejado sus saldos por todos lados. Algunos han perdido su trabajo. La iglesia ha sido afectada con motivo de la pandemia. Hay personas que han dejado de asistir a la iglesia, y como que la pandemia ha puesto un poco de manifiesto dónde estábamos parados, ¿sí? Algunos se han excusado de la pandemia para no asistir a la iglesia, y aun cuando se podía aún no han vuelto, así que necesitamos tomar el tiempo para orar por ellos. Así que de alguna manera la pandemia nos ha expuesto, y gracias a Dios por los que se han mantenido fieles, por los que a pesar de cada dificultad asisten fielmente a la casa del Señor. Pero lo que yo quiero hablarte en esta mañana es acerca de algunas razones falsas o equivocadas para asistir a la iglesia. Más específicamente, algunas razones falsas o equivocadas para seguir a Dios. Antes de entrar de lleno, vamos a leer ahí un par de versículos. Juan capítulo 6. Empezamos en el versículo 66. Está hablando el Señor Jesucristo. Acá donde vamos a ver en el versículo 67, también haciéndole una pregunta a los discípulos. Versículo 66 leemos, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a comenzar haciendo énfasis en la primera parte del versículo 66, donde dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Muchos que estaban siguiendo a Cristo que volvieron atrás. Lo primero que necesitamos tener en claro: aquella persona que sigue a Dios o sigue a Cristo por las razones equivocadas, está tan fuera del reino de Dios, o está tan perdida como aquella persona que ni siquiera quiere seguir a Dios, o como aquella persona que literalmente o que directamente niega a Dios. ¿Entendemos esto? Aquellos que niegan, que siguen a Dios por razones equivocadas, están tan lejos de Él como aquella persona que literalmente niega la existencia de Dios. Aunque hay una diferencia entre estos dos que necesitamos entender, el problema con aquel que asiste a la iglesia, con aquel que se muestra espiritual, pero en realidad sigue a Dios por razones equivocadas,
El asunto es que él se engaña a sí mismo, él engaña a la iglesia y la iglesia no puede notarlo. Puesto de esta manera, cuando tenemos una persona que literalmente o que directamente niega a Dios y su existencia y no quiere seguirle, entonces ya sabemos qué hacer con esa persona. Sabemos que necesitamos orar por él, sabemos que necesitamos animarle, sabemos que necesitamos compartirle el evangelio y estamos esperando que Dios haga una obra en esa persona. Pero cuando hay una persona que se muestra espiritual y está en medio nuestro, entonces, si esa persona está siguiendo a Dios por motivos equivocados, entonces no estamos pensando directamente en hacer algo por esa persona, porque la vemos bien, la vemos espiritual y pensamos que todo es genuino, ¿sí? Entonces hay una diferencia en ello. Uno da por supuesto que todos los que asisten a la iglesia están siguiendo verdaderamente a Cristo, ¿sí? Uno lo da por sentado, bueno, viene a la iglesia, se muestra espiritual, entonces su determinación de seguir a Dios es genuina. Necesitamos entender que hay mucho peligro en nuestra presunción de ser cristianos por las razones equivocadas. Hay mucho peligro. Al leer la historia de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, vemos que todo el tiempo Él expresa sus deseos de que los hombres y las mujeres no le sigan por razones equivocadas, ¿sí? Él lo expresa una y otra vez y lo encontramos constantemente deteniéndose y preguntando a los hombres y a las mujeres cuál es la razón por la que ellos le siguen, para ver si ellos le siguen por la razón correcta o no. Y sería de alguna manera insólita pensar que nuestro Señor Jesucristo se decepcionó al final de su ministerio cuando muchos le abandonaron. Sería de alguna manera insólita pensar que a nuestro Señor Jesucristo se le rompió el corazón cuando vio que uno tras uno le iban dejando. Porque Él ya sabía que esto iba a acontecer. De hecho, Él lo advirtió varias veces. Él era consciente de esa posibilidad de que le iban a abandonar. Él lo sabía con certeza. Ahora, pensando en esto, de que muchos le seguían y aún le siguen por razones equivocadas, podemos citar varios pasajes donde nuestro Señor Jesucristo habla advirtiendo de esto. O sea, Él era completamente consciente de esto. En Mateo 7, no lo voy a buscar, pero si usted quiere saber dónde está el pasaje, es Mateo 7, 22, un pasaje conocido, el Señor Jesucristo ahí en el Sermón del Monte, diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y Él que dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y Él está hablando de aquellos que de alguna manera pensaban que todo iba bien, pero un día descubrirían que en realidad todo iba mal. Está hablando de aquellos que quizás sí tenían a Dios en su boca, pero de alguna manera no lo tenían en su corazón. Muchos pasajes que podríamos recordar del Señor Jesucristo hablando de esto. Aún en la parábola del sembrador, una parábola muy conocida por nosotros, y el Señor Jesucristo da como una especie de principio en el que Él muestra de que de las personas que escuchan la palabra, solamente un 25% la asimila verdaderamente y hay un 75% que no, ¿sí? Así que podríamos decir que de todos los que le siguen, solamente hay un 25% que es genuino según esta parábola y el otro 75% no. Dice la parábola que el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba la primera parte de la semilla, ¿dónde cayó? Junto al camino. ¿Qué pasó con esa semilla que cayó junto al camino? A ver, ¿alguien se recuerda? Gracias por la ayuda. Vinieron las aves y ¿qué pasó? ¿Y qué? Se comieron así.
nunca cayó en el corazón esa semilla, ¿sí? De muchos que escuchan la palabra, ¿sí? Nunca esa palabra cae en el corazón. Un 25% específicamente dice la parábola acá, ¿sí? El Señor Jesucristo dividió esa parábola del sembrador en 4 partes, podríamos decir 25% ahí. Otra parte cayó en pedregales, ¿sí? Y dice que como no tenía raíz, como no tenía profundidad, a causa del sol, ¿qué pasó? Se quemó. Y estos son los que escuchan la palabra y al principio están como emocionados, pero es superficial. Les falta oración, les falta lectura de la palabra, les falta convicción. Entonces cuando viene la primer prueba ahí, livianita nomás, se acaba todo, dejan todo. Y ese es otro 25%. Hay otro 25% que dice que cayó entre espinos. ¿Sí? Los espinos la ahogaron. Y estos son aquellos que están con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. ¿Sí? Están siendo seducidos, atraídos por las cosas de este mundo, por los afanes de este mundo, están codiciando las cosas de este mundo, deseando las cosas de este mundo. Entonces nunca terminan comprometiéndose realmente con nuestro Señor. Y ahí va otro 25%. Y ya tenemos un 75% de aquellos que escuchan la palabra o que dicen seguir a Cristo, pero no son genuinos. Y el otro 25% es el que cayó en el corazón, cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Sí? Quizás una de las ilustraciones más claras o más concretas de las que dio el Señor Jesús está allí en Lucas capítulo 9, al final del capítulo, Lucas capítulo 9, los últimos versículos, por allá por el 57, dice que un hombre vino a Cristo y le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, te seguiré a donde quiera que sea. Y uno podría decir, bueno, esa es el tipo, la clase de persona que necesita la iglesia. ¿Sí? Este está ahí emocionado, determinado, con convicción, voy a seguir a Cristo a donde quiera que sea. ¡Qué determinación! Pero de repente el Señor Jesucristo le dice: te recuerdo que las zorras tienen sus guaridas, las aves de los cielos tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y no estaba completamente entendiendo lo que podía significar el seguir a Cristo. Sigue el Señor Jesucristo hablando, dice que otro se le acercó y le dijo, y Cristo le dijo: sígueme tú, y él le dijo: deja que primero entierre a mi padre. Luego había otro y le dijo: sígueme tú, y le dijo: deja que primero me despida de mi familia. Y ahí están muchos queriendo seguir a Cristo, pero pocos dispuestos realmente. Pocos que han entendido realmente lo que significa y lo que requiere seguir a Dios. Como dije, al leer los evangelios, al leer la historia de nuestro Señor Jesucristo, encontramos que nuestro Señor se esfuerza constantemente en advertir a las personas y mostrarle que existe la posibilidad de que vayan tras Él por una razón errónea, por una razón incorrecta. ¿Sí? Y bueno sería en esta mañana que nos examináramos a nosotros mismos y que podamos discernir, que podamos entender qué es lo que ha hecho que nosotros sigamos a Cristo. ¿Qué es lo que ha hecho que nosotros sigamos a Cristo? El evangelista Juan, aquí en el pasaje, en el capítulo 6, ha enumerado varias de las razones incorrectas o erróneas que los hombres tenían para seguir al Señor. Y vamos a ver algunas de ellas, están aquí enumeradas en capítulo 6 de Juan. ¿Sí? El pasaje que estábamos leyendo, el versículo 66, dice que desde entonces muchos de los discípulos se volvieron atrás. Y acá encontramos como una clara separación. Dice que muchos de los que le seguían se volvieron atrás.
encontramos los muchos que le seguían con la razón equivocada y los pocos que se quedaron, que eran los que le seguían con la razón correcta. ¿Sí? Ahora, vamos a ver algunas de las razones erróneas por las cuales le seguían. Una de las razones muy comunes por las cuales las personas se adhieren a la iglesia, ¿sí?, es por la razón de que muchas otras personas lo hacen. ¿Sí? Personas que siguen gente, personas que siguen personas. ¿Sí? Se puede ver claramente en el Nuevo Testamento, se puede ver en la historia de la iglesia, que hay una gran dosis, digamos, de psicología de masas. ¿Sí? Y aún pasaba esto cuando las personas iban tras el Señor Jesús. ¿Sí? Iban viendo que multitudes le seguían, entonces ellos también se añadían. Hay personas que siempre están dispuestas a unirse a la multitud. Hay personas que siempre están dispuestas a ir donde van los demás. Siempre están fascinadas con hacer aquello que todo el mundo tiende a hacer. Personas que les gusta ir donde van los números o donde están los números. Y podemos ponerlo de esta manera. ¿Hay alguien buscando iglesia? Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Va a una iglesia, no, ahí son poquitos. Entonces me voy a otro lado, donde sean más. No está mirando si ahí se predica la sana doctrina. No está mirando si ahí hay personas que están viviendo en santidad. No está mirando si Dios está haciendo una obra en esas personas. Está mirando solamente el número. Porque está siguiendo a las masas solamente. Hay personas que sencillamente están en la iglesia porque han seguido a alguien. Hay personas que sencillamente están en la iglesia por una mera costumbre, porque hace años van a la iglesia, porque sus padres iban a la iglesia, porque sus abuelos iban a la iglesia, porque le llevaron a la iglesia desde chico, entonces asumen que tienen que ir a la iglesia. Son arrastradas por la corriente, hacen las cosas simplemente porque los demás las hacen. Y Dios nos libre a que alguno de nosotros esté en la iglesia, digamos, de manera irreflexible, sin tener una razón correcta, clara y genuina de por qué está en la iglesia, de por qué sigue a Dios. Pero como les dije, muchos siguiendo a nuestro Señor simplemente porque veían que las multitudes le seguían. Otra de las razones para seguir al Señor está en el versículo 26. Dice el versículo 26 del capítulo 6. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Y acá tenemos otra razón por la cual muchos seguían a Cristo. Porque comiste el pan y os saciaste. ¿A qué se refiere esto? Y esto se refiere a una razón pura y exclusivamente, y perdón si parece dura la palabra, pero es una razón un tanto mercenaria. ¿Sí? Es una razón en gran parte materialista, digamos. Personas vienen corriendo tras nuestro Señor, aparentemente parecen adorarle, parece que le quieren seguir con buenos propósitos, pero en realidad no están interesados en lo espiritual, no están interesados en lo divino. ¿En qué estaban interesados? ¿Por qué le seguían? Porque buscaban de Él algo más. Buscaban algo que podían obtener. Buscaban el pan. Estaban deseosos de recibir el alimento que Él podía darles, ¿sí? Y por esa razón egoísta le siguieron. Porque obtenían de Él lo que deseaban. Y hay muchos, lamentablemente, que asisten a la iglesia, ¿sí?, asumiendo que si asisten a la iglesia recibirán de Él no solo lo espiritual, sino también lo material. Piensan que si asisten a la iglesia regularmente, sus negocios serán prosperados,
serán bendecidos en torno a lo material por seguir al Señor. Y eso no es lo que está ofreciendo el Salvador, eso no es lo que está ofreciendo la iglesia, por lo menos no es lo que está ofreciendo la iglesia bíblica, ¿sí? Entendemos que allá afuera sí están ofreciendo el pare de sufrir, está ofreciendo el sea prosperado económicamente, pero no es lo que está enseñando la Escritura. Cristo dice, me buscás porque comiste el pan y os saciaste. Y quizás podríamos poner en esta categoría, por así decirlo, a aquellos que siguen a Cristo simplemente porque están interesados en la doctrina del perdón. Porque están interesados en ser beneficiados con la salvación. Solamente por eso. Están interesados en el perdón de pecados, de alguna manera quieren como utilizar la cruz, están preocupados por el castigo eterno, no les gusta o les preocupa la idea del infierno, entonces ellos creen que asistiendo a la iglesia todo va a estar mejor. Que asistiendo a la iglesia ya no corren ese peligro de la condenación. Y es como que asisten a la iglesia de alguna manera para tranquilizar su conciencia. Personas que escuchaban que Cristo anunciaba el perdón de pecado y iban tras él, pero no por un deseo o una intención de santidad, sino simplemente pensando en librarse del castigo de la condenación. ¿Sí? Hay muchos que están con ese pensamiento, con ese corazón o con ese deseo, ¿sí? Solamente preocupados por el castigo eterno, por evitar el castigo eterno, pero muy pocos preocupados por vivir una vida realmente de santidad, una vida que agrade a Dios. Siguen a Cristo solamente para satisfacer sus propios deseos personales, ¿sí? Y no le siguen por quien realmente es Él. Nunca están pensando en hacerle dueño y señor de su vida. Le están mirando como el Salvador, pero no como el Rey que pudiera ser de sus vidas. Luego hay otra clase de seguidores que está en el versículo 2 de este capítulo. Y es un aspecto interesante. Dice, capítulo 6, verso 2, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Personas que le seguían porque veían las señales que él hacía. Personas que le llamaba la atención los milagros que él podía hacer. Aún hay un pasaje en capítulo 2 de Juan, para no irnos muy lejos, capítulo 2 de Juan. Miren el versículo 23, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía. Muchos creyeron viendo las señales que él hacía. Este grupo tiene a aquellos que están preocupados por lo externo del Evangelio, por las cuestiones externas de la religión. Y este grupo es bastante amplio. Estas personas están interesadas en los fenómenos particulares, ¿no? Y hay mucho de esto allá afuera, ¿sí? Muchos haciendo mucho hincapié, digamos, en los milagros. Muchos haciendo hincapié en lo sobrenatural. Y la gente comprando eso. La gente dejándose seducir por esto. Y donde hay una demostración de poder, donde hay una demostración de algo sobrenatural, allí están. Esto es lo que les llama la atención. Tristemente, lo que les llama la atención es esto, los fenómenos sobrenaturales, por decir de alguna manera.
no les llama la atención, como dijimos, vivir una vida de santidad, no les llama la atención la verdad bíblica, solamente están buscando algo sobrenatural. Es verdad que nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros, hizo mucho de lo sobrenatural, pero su objetivo, su propósito era de alguna manera manifestar o mostrar su poder, mostrar su autoridad. Sin embargo, lo interesante es que nuestro Señor Jesucristo no se dedicó a aquellos que estaban pura y exclusivamente buscando el milagro. Él no hizo milagros para satisfacer el deseo de aquellos que estaban buscando lo sobrenatural. Nuestro Señor Jesucristo hizo milagros con el fin de ayudar a las personas y con el fin de que las personas puedan creer en Él realmente. Hizo milagros con el fin de autentificar realmente quién era Él. Es bueno pensar que nuestro Señor Jesucristo sigue haciendo milagros, pero esto tiene que ver más con el reino de Dios. Los milagros que puede hacer nuestro Señor Jesucristo en este tiempo tienen más que ver con la obra redentora, con la salvación que Él puede darnos. Es absolutamente un milagro que nuestro Dios nos haya mirado a nosotros y que Él pueda perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso califica como un tremendo milagro. Pero las personas están buscando algo más. Algo más. ¿Qué más puede necesitar el hombre aparte de la salvación? Con la salvación en Cristo estamos completos, pero las personas están buscando algo más. Nuestro Señor Jesucristo no vino para simplemente mostrar su poder. Nuestro Señor Jesucristo vino primordialmente para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sí? Vino para reconciliar al hombre con Dios, vino para llevarnos al conocimiento de la verdad. Este era el propósito. No simplemente ver milagros que Él pudiera hacer. Debemos cuidarnos de no querer seguirle a Él por causa de estos fenómenos. ¿Sí? Algunos quizás asistiendo a la iglesia esperando, sí, que Dios pueda hacer algo quizás con su salud, quizás que Dios pueda hacer algo con su trabajo, que Dios pueda hacer algo sobrenatural. Dios, si eres salvo, si has creído en Él, si has puesto tu fe en Él, Dios ha hecho algo ya sobrenatural en tu vida y eso es suficiente. Y otro grupo más, en el versículo 14, otro grupo más de aquellos que seguían al Señor por razones equivocadas. Verso 14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Aquellos hombres vieron las señales que él había hecho. Si prestamos atención al contexto, la señal reciente o el milagro reciente que el Señor había hecho en ese momento era la alimentación de los 5,000. Tremendo milagro que había hecho, cómo había multiplicado los panes y los peces. Y todos estos, al ver esa señal, esos milagros, dijeron: este realmente es aquel profeta que habría de venir. Y buscaban coronarle rey. Y estos, de alguna manera, tenían un concepto político del reino de los cielos. Estos, de alguna manera, habían aceptado al Mesías, pero no como un salvador de su alma, sino habían aceptado al Mesías como un libertador político. Pensaban que podían ponerle como rey sobre ellos allí en Jerusalén y que Él reinaría y los libraría de la esclavitud, no del pecado, sino de la esclavitud de los romanos. Estos se acercaron a Cristo con esa idea en mente, pero Él los rechazó. Finalmente también ellos se convirtieron en parte de aquel tremendo grupo que
se apartó del Señor. ¿Y cuántos sigue habiendo que entienden a Jesús como un agitador político de alguna manera, ¿no? ¿Cuántos sigue habiendo que están creyendo que el Señor Jesús es una especie de reformador social o algo por el estilo? ¿Cuántos sigue habiendo que creen que el reino de los cielos es eso? Que se trata de una cuestión política. ¿Cuántos piensan o creen que la función de la iglesia, ¿sí?, es tratar la condición social del mundo? Y también estos no han entendido nada. Y han estado siguiendo a Cristo, al Señor, por las razones equivocadas. Ahora, si sacamos a todos estos grupos de la iglesia, ¿qué nos queda? ¿Será que nos queda el 25% que dijo el Señor de aquella semilla que cayó en buena tierra y dio fruto? ¿Te has planteado la pregunta? ¿Te has planteado la pregunta? ¿Te has enfrentado cara a cara con la posibilidad de que puede que tú sigas a Dios o que puede que tú estés en la iglesia con la razón equivocada? ¿Que te has estado engañando a ti mismo por mucho tiempo? Parece una pregunta dura, pero realmente debiéramos buscar muy en el fondo nuestro la respuesta para saber cuál es la razón verdadera por la que estamos en la iglesia, por la que estamos buscando el camino de Dios. El Señor Jesucristo le hizo una pregunta a aquellos pocos que se quedaron con Él. Versículo 67. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, los que se habían quedado con Él: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuál es entonces la razón correcta para seguir al Señor? ¿Cuál es entonces esa razón? Y sin duda que la razón está acá en la respuesta de Pedro. Pedro no dijo: ¿a quién iremos?, pensando de alguna manera en algo emocional. Como diciendo: Señor, hemos estado contigo por más de 3 años, es como que ya hay un afecto, estamos acostumbrados a estar contigo. ¿Qué vamos a hacer si nos desprendemos de ti? Los discípulos estaban de alguna manera en la misma situación que estaba todo aquel grupo que se fue. Aquellos que habían seguido al Señor por mucho tiempo habían escuchado los mismos mensajes o los mismos sermones que habían escuchado los 12. Habían visto las mismas señales y milagros que había visto los 12 y sin embargo le dejaron. Ahora Cristo le pregunta: ¿quieren irse ustedes también? ¿Acaso me han seguido a mí ustedes también por las razones equivocadas? Y Pedro le contesta, pero con certidumbre, haciendo como otra pregunta. Dice: ¿a quién iremos? Y Pedro hace esta pregunta, como les dije, no como algo emocional, sino porque él tiene la certidumbre, primeramente, de que él no puede salvarse a sí mismo. Pedro hacía tiempo que ya había comprendido la situación de su alma. Pedro había de alguna manera estado buscando la manera para ser salvo y él sabía que él no podía salvarse a sí mismo. Él había estado buscando fuera de él la manera para ser salvo y él había estado buscando en la ley y él sabía que por medio de la ley no podía ser salvo. Y él había visto a Juan y él ahora había visto al Señor Jesucristo cara a cara y él ahora ha comprendido y lo tiene muy en claro, tiene la completa certeza de que no hay otro a quien pueda ir para ser salvo. Por eso él dice: ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna.
Pedro había escuchado esas mismas palabras que habían escuchado muchos otros que habían dejado a Cristo, pero con la diferencia de que Pedro había entendido de que en Cristo había vida eterna. La pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿en qué estamos depositando nuestra fe o cuál es la base para nuestra convicción? ¿Sí? El hombre que cree que tiene cualquier otra alternativa fuera de Cristo, ese hombre está perdido. Que nadie crea orgullosamente que unos pocos logros intelectuales le pueden proporcionar el reino de los cielos o que le pueden proporcionar la salvación. Algo que necesitamos reconocer es que muchas veces las preguntas nos exponen. Las preguntas nos exponen. Si somos capaces y sinceros con nosotros mismos, somos capaces de responder. Las preguntas ponen de manifiesto las verdades. En cierta oportunidad el Señor Jesucristo le preguntó a un grupo diciendo, el Señor Jesucristo era muy de hacer preguntas, y Él les preguntó a un grupo diciendo, ¿ustedes qué creen? ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? ¿Qué fue lo que pasó? Estos hombres empezaron a dudar, ¿qué vamos a responder? Porque si decimos que era de los hombres, realmente el pueblo cree que era de Dios, entonces el pueblo se nos va a venir encima. ¿Sí? Pero si decimos que era de Dios, entonces el Señor va a decir, ¿por qué no le creíste? Entonces ellos optaron por no responder. El no responder evade la realidad. El no responder evade la respuesta. Evade una realidad personal, ¿sí? Con la que necesitamos enfrentarnos. Yo pudiera hacerte una pregunta en esta mañana y podría decirte, ¿tú crees realmente que Cristo es el Hijo del Dios viviente? ¿Tú crees que realmente Cristo es el Hijo del Dios viviente? Y si tú me dices que no, yo te voy a preguntar, ¿qué es lo que te trae a la iglesia? Si tú no crees que Cristo realmente es el Hijo de Dios, ¿qué es lo que te trae a la iglesia? ¿Te trae la psicología de masas? ¿El venir porque otros vienen? ¿Te trae la intención de limpiar tu mente, de lavar tus culpas diciendo, bueno, asisto a la iglesia y con eso me siento tranquilo? ¿Te trae la preocupación o el temor por la condenación? ¿Qué es lo que te trae a la iglesia? ¿Te trae el deseo de que Dios de alguna manera te pueda bendecir con alguna bendición material? ¿Te trae el deseo de ver de alguna manera que Dios pueda hacer un milagro en tu vida a manera económica, a manera de tu salud? Necesitamos contestar esta pregunta. Ahora tú puedes decir, no, realmente yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Yo creo genuinamente que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Estás seguro de esto? ¿Estás plenamente seguro de esto? Porque si creemos realmente que Cristo es el Hijo de Dios, si somos genuinos en esto, ¿qué es lo que impide que nosotros vivamos como tal? Si realmente entendemos quién es Dios, si realmente entendemos que somos criaturas suyas, que fuimos creados por Él y para Él, ¿qué es lo que impide que nosotros nos rindamos a Él? ¿Qué es lo que hace que hayan otras cosas que ocupen el primer lugar? Si realmente creemos genuinamente y seguimos a Dios genuinamente, ¿qué es lo que pasa que cuando viene la prueba, como dice ahí la parábola del sembrador, qué es lo que hace que cuando viene la prueba, enseguida nos echamos para atrás y tiramos todo por la borda? Si creemos en Dios genuinamente, ¿qué es lo que hace
que a veces estemos como seducidos con el mundo? ¿Qué es lo que hace que a veces parece que estamos con un pie adentro y con un pie afuera? Porque si realmente somos genuinos, no debería haber ese tibio o ese gris. Deberíamos ser determinantes. Deberíamos ser claros en eso. ¿Cuál es tu razón para seguir a Cristo? Necesitamos enfrentarnos con esa pregunta y buscar la respuesta genuinamente. Porque puede pasar que hayas venido a la iglesia por años y puede ser que hayas venido por años engañándote a ti mismo. Puede ser que hayas venido por años buscando algo que no es lo correcto. Entonces Dios nos libre a nosotros de estar siguiéndole a Él por razones equivocadas. Enfrentémonos con esta pregunta y si realmente creemos en Dios, por quién es Él, vivamos de una manera, ¿sí?, más real, más comprometida con Él. ¿Sí? Amén. Vamos a orar. Padre, te estamos agradecidos porque podemos estar en tu casa, te estamos agradecidos por tu palabra, te pedimos que tú nos permitas meditar en estas cosas en esta mañana, que podamos ser genuinos en nuestro amor a ti y que otros también lo puedan ver, Padre. Padre, pedimos por aquellos que no pueden estar en medio nuestro, pedimos para que tú les cuides y sobre todo para que tú les ministres espiritualmente a pesar de que no pueden venir a tu casa a escuchar tu palabra. Gracias te damos por todo, pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.